el sentido positivo, me parece que tiene serios riesgos de control político absoluto, de que es voluntario, de que no tiene sanciones, de que no te dicen ni siquiera de qué, pues de hecho dejan indefensión a la persona, es que ese no es el camino, ¿no? Cuando tienes herramientas muy sencillas, que es lo que decimos, el pacto es contra la impunidad, deja de proteger, hagamos una fiscalía. Deja de proteger Estado, gobierno federal, que hoy gobierna Morena, pues es que a quién le digo. Puede mañana ser. Y dominan la fiscalía. Sí. Voy. Sobre García Luna, yo en lo personal del minuto 1 dije, ese señor es un traidor a la patria, no nos representa. Sí creo que institucionalmente cuando se nombra un cargo a una persona tienes que decir lo que haya hecho, por supuesto que se emite una disculpa. Esa es mi opinión personal. Y que a un gobierno hace 20 años, a Rocha Moya lo postuló Morena. Estos señalamientos están desde hace muchos años, 2021. Ahí está gente acusando. Pero Rocha no es el sistema. Sí es un sistema porque se les dijo y los protegieron. Después llega todos los nombramientos, la operación, el asesinato de un diputado. Está un señalamiento similar en también. El PRI y el PAN gobernaron bajo ciertas lógicas de corrupción, de privilegios, de impunidad, de cubrirse las espaldas entre ellos. Podríamos hablar de todos los gobernadores priistas que están en la cárcel, de todos los gobernadores panistas como Cabeza de Vaca, que bueno, pues aquí se habla de Rubén Rocha. La Cuarta Transformación dice si es culpable que se le investigue y que esté en la cárcel, mientras el PAN cubre a Cabeza de Vaca. Entonces, también, que trata de engañar con la convicción de norteño, ¿no? Entonces te habla así como si... ¿Tú también eres norteño? Si, yo soy norteña, pero yo digo la verdad. Digo, no, pues, a ver, fíjate nomás. Damián habla como si todo se hubiese podrido cuando llegamos nosotros. No, a ver, ¿cómo llegamos a esta situación del crimen organizado? Primero, la paz mafiosa del priismo. Yo le voy a recordar a Damián que hay un dicho del exfiscal de Chihuahua que dice, ya se lo dije una vez aquí en este programa, es que los muertitos pa' Durango, las carreteras libres y la droga pasa bien. De su gobernadora que ahora se quiere envolver en la bandera, aunque le anda entregando el Estado a la CIA. A ver. Debate público, esto que dice Damián. Hablan de 20 años del pasado. Es que es imposible hablar de una casa que quieres ordenar si no hablas de que los cimientos, de que las traves, de que todo se hizo desordenado. Y yo pienso que el PRIAN está en una lógica, pues, de tratar de ganar votos. O sea, está en un discurso político. Nosotros no queremos ganar elecciones por ganar elecciones. Queremos transformar la vida de las personas. Y tenemos un diagnóstico. Falló el sistema neoliberal. El sistema político en este país se aceitó bajo la lógica de complicidad, de impunidad, de criminalidad, de corrupción, de amigos entre unos cuantos que no pagaban impuestos. O sea, hay un sistema que se tiene que transformar. Citlali lo sabe desde hace mucho tiempo. Un frente nacional no solamente en contra del crimen, sino por la soberanía nacional, porque no se pueden deslindar estas dos cosas. Porque por un lado... tenemos una fuerza extranjera que dice que quiere venir a resolvernos los problemas que no resuelve en su país, específicamente Estados Unidos, y por otro lado tenemos una oposición y una derecha, pues, que habla por un lado de un pacto, pero por otro lado está utilizando esto políticamente. Muy bien. ¿Para un pacto político amplio para sacar al crimen organizado de la política? Desgraciadamente no. ¿Tú crees que no? No, la presidenta está muy lejos, digamos, de aparecer en una foto con los dirigentes de los partidos políticos y confronta un día sí y otro también desde esa ventaja que le da ser la presidenta a esos otros sectores de la sociedad mexicana. Además, lo de hoy, el anuncio que se hace de una reforma electoral para impedir que haya candidaturas pues con vínculos con la delincuencia organizada es una absoluta vacilada. Yo no soy optimista como Damián. Todos los elementos que ha anunciado los tiene, están a su disposición. Existe una fiscalía especializada en delitos electorales que tiene la facultad de vincularse con todas estas otras instancias, con la Comisión Bancaria, con la Unidad de Inteligencia Financiera, y no se ha hecho porque ha faltado voluntad. Ahí pero a priori, ¿no? Entiendo que esa ahorita sería a priori, claro, porque la fiscalía hace como a posteriori, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos, en el libro de Santiago Nieto, por ejemplo, se relata cómo en ese momento se denunciaban y había consecuencias para candidaturas, incluso. Me parece que estamos frente a un cambio de régimen y yo quisiera como contextualizar un poco. A mí me parece que tenemos que preguntarnos cómo llegamos a este momento, en donde todos aquí en esta mesa podríamos sostener que el crimen organizado está infiltrado en estructuras sociales, políticas, gubernamentales, empresariales, económicas, ¿no? Entonces implica el combate del crimen organizado en muchos frentes. Correcto. En la prevención de las causas para que los jóvenes no se involucren fácilmente, en la limpieza de policías municipales, estatales, en el combate al lavado del dinero, al lavado de dinero, en muchos frentes. Las fiscalías. Y en ese sentido a mí me parece, y yo sí lo quiero decir porque así lo creo, estamos en este momento en una necesidad de combatir la impunidad, de combatir la inseguridad, de pacificar el país, porque durante décadas el PRI y el PAN gobernaron bajo ciertas lógicas de corrupción, de privilegios,
de impunidad, de cubrirse las espaldas entre ellos. Podríamos hablar de todos los gobernadores periodistas que están en la cárcel, de todos los gobernadores panistas como Cabeza de Vaca, que bueno, pues aquí se habla de Rubén Rocha. La Cuarta Transformación dice si es culpable que se le investigue y que esté en la cárcel, mientras el PAN cubre a Cabeza de Vaca. Entonces, ese sistema político, social, económico que tiene complicidad indirecta o directa para que el crimen organizado se infiltrara tanto, el pueblo de México lo combatió a través de la vía soberana y democrática de iniciar un cambio de régimen. Y hoy creo que hay condiciones porque tenemos una presidenta honesta, un secretario de seguridad con capacidad de investigación, de inteligencia, un poder judicial que ya no libera criminales ni descongela cuentas, que esa es la aspiración, una de las aspiraciones con la reforma del poder judicial, una nueva fiscalía. Y yo pienso, y cierro esta primera intervención con eso, que si hay seriedad, no hipocresía y un verdadero interés de no impunidad en las fuerzas políticas, podríamos estar teniendo una gran discusión de cómo cubrimos nuestra soberanía, no se mete Estados Unidos a nuestras decisiones y cómo tomamos en serio el gran reto nacional que tiene seguramente pasos de corto, mediano y largo plazo para desmantelar ese sistema criminal. Es la misma, pues, ¿no? Echar la culpa a un gobierno de hace 20 años. A Rocha Moya lo postuló Morena. Estos señalamientos están desde hace muchos años, 2021. Ahí está gente acusando. Pero Rocha no es el sistema. Sí, sí es un sistema porque se les dijo y los protegieron. Después llega todos los nombramientos, la operación, el asesinato de un diputado. Está un señalamiento similar en Tamaulipas. Hay una subdelegada de Morena que señala cómo había un financiamiento. Están señalamientos similares en Guerrero, ¿o no? En Michoacán, ¿o no? O sea, es que está todo el tema del huachicol fiscal de Carmona. Los sobrinos del secretario de Marina empoderados, Leo, por Morena y por un subsecretario, que ya son descubiertos y no quieren ni siquiera llamar a declarar. Ni siquiera llamar a declarar al Senado. Está un senador que cuando fue gobernador nombró al líder del crimen organizado como secretario de Seguridad Pública. Nada. Entonces dices tú, ¿y quieres que te crea que esas instituciones son las que van a investigar? Hoy tienen todo. Tienen el Poder Ejecutivo Federal, tienen el Poder Ejecutivo Estatal en esos estados, los municipios, la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Estatal, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad Pública, supuestamente hace mucha investigación, está en sus narices y no lo pueden ver. Por eso es que digo que un planteamiento, una comisioncita que va a recomendar, ni siquiera, creo que hay un riesgo razonable y no te voy a decir ni siquiera de por qué. No, espérame tantito. Eso no es justicia. Actúen. Al que se le ocurra aliarse con el crimen, mételo a la cárcel. Yo tengo que reconocer una gran habilidad que tiene Damián, que trata de engañar con la convicción de norteño, ¿no? Entonces te habla así como si... ¿Tú también eres norteño? Yo soy norteña, pero yo digo la verdad. Digo, no, pues, a ver, fíjate nomás. Damián habla como si todo se hubiese podrido cuando llegamos nosotros. No, a ver, ¿cómo llegamos a esta situación de crimen organizado? Primero, la paz mafiosa del prismo. Yo le voy a recordar a Damián que hay un dicho del exfiscal de Chihuahua que dice, ya se lo dije una vez aquí en este programa, los muertitos pa' Durango, las carreteras libres y la droga pasa bien. De su gobernadora que ahora se quiere envolver en la bandera, aunque le anda entregando el Estado a la CIA. A ver, la paz mafiosa del PRI, primero. Y luego con Calderón, aquí hemos hablado de la estrategia del Kingpin, que lo único que hacía es que quitabas a la cabeza, entonces todo eso se volvía un cucaracherío de la fregada, y entonces agarraba, y lo único que hicieron es que se crearon mucho más cárteles y tenemos la situación que hoy está. Cuando nosotros llegamos, esto ya estaba podrido. No quiere decir que estamos exentos de no resolverlo. Yo por eso digo, claro, a ver, ¿qué ha hecho este gobierno? No solamente la operación Enjambre, que ya lo he dicho ahorita, lo del tema del huachicol fiscal, lo sacó este gobierno, hombre. Fue este gobierno y es quien ha seguido las investigaciones. El tema de la barredora, ¿quién hizo la extradición, pues, de Hernán Bermúdez? Pues este gobierno, ni modo que ellos. Y entonces, con esta lógica, yo nada más digo, esta comisioncita que ahora no les gusta, a pesar de que está integrado por consejeros y que dicen que es una vacilada. Bueno, si hoy estuvieran diciendo que se señalaran a los partidos políticos que le dijeran, bueno, aquí este compañero quiere ser candidato a una alcaldía en la ciudad. Bueno, no, entonces no puede porque tiene todos estos señalamientos al bote ya. Y el debido proceso, se están metiendo a querer nombrar nuestros candidatos. No, bueno, yo lo que digo es que si no les parece, tengan una propuesta. Y esa propuesta que no sea, a ver, yo también estoy de acuerdo que a todos los que están vinculados con el crimen los metan al bote, a todos, de los partidos que sean, porque nosotros en efecto sí venimos aquí con limpieza a dar la cara sobre este tema, pero ellos vienen aquí como si nosotros hubiéramos creado este problemón que nos heredaron ellos. Siempre traemos las mismas cantaletas en el debate público, esto que dicen, hablan de 20 años del pasado. Es que es imposible hablar de una casa que quieres ordenar si no hablas de que los cimientos, de que las traves, de que todo se hizo desordenado. Y yo pienso que el PRIAN está en una lógica, pues,
de tratar de ganar votos. O sea, está en un discurso político. Nosotros no queremos ganar elecciones por ganar elecciones. Queremos transformar la vida de las personas. Y tenemos un diagnóstico. Falló el sistema neoliberal. El sistema político en este país se aceitó bajo la lógica de complicidad, de impunidad, de criminalidad, de corrupción, de amigos entre unos cuantos que no pagaban impuestos. O sea, hay un sistema que se tiene que transformar, que llevamos 7, 8 años con el respaldo popular además, y con un mandato de transformarlo todo. ¿Puedes transformar todo en 8 años? Por supuesto que no. ¿Estamos exentos de que en nuestras filas haya quienes representen eso que venimos combatiendo? No estamos exentos. Afortunadamente tenemos la sinceridad de cara al pueblo de México de decir, nosotros queremos seguir transformando este país, queremos romper los viejos vicios de la política tradicional y estamos con muchos resultados a la vista. O sea, la detención del Mencho, la disminución de los delitos, el operativo Enjambre que ha descubierto presidentes municipales ligados al crimen organizado de todos los partidos en esta mesa, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PAN, del PRI. Es decir, hay una política de Estado encabezada por la presidenta de pacificar y construir un sistema político gubernamental sin criminalidad. Pero no se necesita entonces en eso un Yo pacto. pienso que sí, en esa voluntad, en ese momento de cambio que vive México y que además tiene un respaldo popular, la pregunta es, ¿dónde se va a colocar el PAN? ¿Dónde se va a colocar MC? ¿Dónde se va a colocar los actores públicos y privados? Y si lo que van a hacer es decir, odiamos a Andrés Manuel, la presidenta es narcopresidenta, Morena es narcomorena, solo por un juego político electoral, o si van a hacer un planteamiento en serio y a reconocer, yo se lo he dicho a Damián en privado, nunca el PAN le ha pedido perdón al pueblo de México porque Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, que tenía que cuidarnos a todas y todos, pactó con el crimen organizado. Lo que eso significa en un impacto transgeneracional en el... En esta mesa el primero que colocó la idea fue un servidor, Sí. como postura, digamos que en representación, ¿no? Claro que sí, lo que estamos diciendo tiene que ser a fondo y real. La propuesta que presentó la presidenta, si bien me parece un paso en el sentido positivo, me parece que tiene serios riesgos de control político absoluto, de que es voluntario, de que no tiene sanciones, de que no te dicen ni siquiera de qué, pues de hecho dejan indefensión a la persona, es que ese no es el camino, ¿no? Cuando tienes herramientas muy sencillas, que es lo que decimos, el pacto es contra la impunidad, deja de proteger, hagamos una Deja de fiscalía. proteger Estado. Estado, gobierno federal, que hoy gobierna Morena, pues es que a quién le digo. Puede mañana ser... Y dominan la fiscalía. Voy. Sobre García Luna, yo en lo personal del minuto 1 dije, ese señor es un traidor a la patria, no nos representa. Sí creo que institucionalmente cuando se nombra un cargo a una persona tienes que decir lo que haya hecho, por supuesto que se emite una disculpa. Esa es mi opinión personal y creo que debe plazar para quien sea. Me voy más allá, me parece que hay una responsabilidad política de quien lo nombró. Como la hay de Andrés Manuel López Obrador. De Calderón, también. estás hablando. Sí, y en todo caso tendría que, yo no entiendo por qué no hicieron una investigación. De hecho, es parte de mis propuestas. Unas cosas, el ambiente se siente en la relación con los militares y, digamos, la molestia que no se han esmerado en ocultar como una amenaza a la política civilista. Yo también veo ese riesgo. Y para eso sí nos tenemos que poner todos de acuerdo para transitar a otra cosa y que no se nos acabe de ir el país de las manos. Por otra parte, celebro mucho la voluntad de Citlali y espero que avance primero en la dirigencia de Morena, porque se tiene otro discurso desde la presidencia de Morena y en la presidencia de la República también. Es una cosa mucho más confrontativa y menos de construir ideas como aquí se viene a hacer. Un poco por eso te digo que tengo la confianza de que eso se va a construir o de que lo va a construir mi generación. Para mí es un honor haber acompañado a Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy convencida de que el presidente López Obrador inició un cambio de régimen. Es un orgullo tener una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum. En 8 años cambiamos la política de seguridad que venía arrastrándose durante décadas. Y a mí me parece que el pueblo de México respalda la transformación. Yo decía en la primera participación, si hay condiciones de tener un pacto, si es con sinceridad y sin hipocresía. Con todo respeto, creo que muchos políticos tradicionales, quizás no en esta mesa, no caminan con esa voluntad. Porque yo creo que tendríamos que estar planteando, reconociendo qué se ha hecho bien, qué avances hay, yo podría nombrar muchos, ya los nombré, y qué falta. O sea, ¿qué hacemos para desmantelar ese sistema basado en la impunidad, en la corrupción, para atender las zonas más desprotegidas, sometidas a la violencia, que están ligadas también a la pobreza, a la desigualdad? Y ahí tendremos que tener una discusión más seria que la clase política le debe al pueblo de México. Y pues cuando tú escuchas a Jorge Romero, dirigente del PAN, decir, presidenta, rompa el pacto, pues yo no creo que nadie lo tome en serio, ni en su partido, porque pues es un personaje ligado a negocios inmobiliarios, a la corrupción, donde quizás muchos dentro del PAN no rompen el pacto con su dirigente. Nosotros sí lo decimos muy claro, cualquier persona de Morena, de la Cuarta Transformación, que esté ligado
a delitos o a cosas fuera de nuestra concepción ética, tiene que ser señalado, tiene que ser juzgado y tenemos que sacarlo. Nosotros estamos bajo el mandato de una ruptura de pacto que hizo el pueblo de México y estoy convencida de que la voluntad está sobre la mesa, pero necesitamos seriedad de los demás actores políticos para discutir con mucha profundidad, como decía Gibran hizo un planteamiento, un tratado de justicia de América del Norte. Bueno, incluso creo que tendríamos que discutir como continente, porque es un problema el narcotráfico que aqueja a todo nuestro continente, el papel de Estados Unidos y el reto que tenemos en nuestro. Entonces yo diría un pacto contra la criminalidad, un pacto en defensa de la soberanía, donde creo que está difícil porque algunos actores ya están muy al servicio de los intereses norteamericanos. Hay que aceptar que el régimen de la muerte nació con Calderón, pero lo consolidó como nadie López Obrador, ¿no? Bueno, yo creo, habrá que... no sé por qué les ya cuesta nos tanto vamos. trabajo.